Gracias, Anita. Pasan 8 minutitos de las 11 y muchas veces decimos que Anita es una pionera en todo esto de darnos consejos, tips y demás. Muchísimos años de trayectoria, pero también tenemos que agradecer enormemente cada una de las mujeres que trabajamos en un medio de comunicación a esta señora que a sus 96 años y con más de 70 y pico de trabajo en los medios, es una gran mujer pionera en diferentes derechos que supimos adquirir las mujeres. Así que el aplauso y el agradecimiento es para Nelly Fernández. Bienvenida, Nelly. Pionera en todo sentido. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Estando por acá, muy bien. Aparte me dijo que sigue activa. Claro. Claro, sí, bueno, sí, sí. ¿Y qué es? Sigo trabajando. Trabajo en radio, en CX36 Centenario, desde hace muchos años. Y además tengo una actividad social, digamos, porque soy la secretaria de actas del Centro de Residentes de Rocha en Montevideo. Que me exprimen eso civil. Porque hay gran parte de su historia en Rocha. Claro, claro. Usted se fue pequeña para allá. No, yo nací en Montevideo. Y después me fui con 16 años, en el 46. Me tuve que ir por razones familiares. Me fui para Rocha con mi padre y mi madre. Y a mitad de año, en agosto del 46, de un día para otro, dejo mi liceo divino, Damaso Antonio Larrañaga, y me voy a un liceo en una ciudad completamente diferente. Y ahí empecé. Yo cuento como anécdota que estuve cuando llegué a Rocha 2 días sin hablar. ¿Por qué? Es lo máximo que he podido estar sin hablar. ¿No te gustaba? ¿Eh? ¿No te gustaba Rocha? No, 16 años. Claro. Me sacan de acá, me dejan allá. No, fue un shock. Entonces mi reacción al año siguiente, en el 47, con un compañero de clase, que falleció hace mucho tiempo, Carlos Colapiña, creamos el primer cuadro dramático de Rocha. El de estudiantes, el Centro de Estudiantes de Rocha, del liceales. Creamos y debutamos en el Teatro Principal de la ciudad de Rocha con una obra de Florencio Sánchez, En familia. Yo tenía 17 años y hacía un papel espantoso. El protagónico, sí, pero espantoso. ¿Por qué era espantoso? No, espantoso, no, muy sufrido. Yo hacía la mujer, digamos, la castigada, la que sufría, la que vivía llorando. Pero lo más bueno de todo era que yo en el teatro lloraba. De verdad. Era buena actriz. De verdad. O sea que lo primero fue la pasión por la actuación y después vino el periodismo. Viste que, pero todo fue... No, después entré en el 52, debuté en El Espectador, en un radioteatro, Elida Costa Floreal Cavalieri. No sabés lo que era, divino. Como la vida joven. Bueno, pero lo que pasó en Rocha marca parte de su identidad. Indudablemente. Es como el inicio. En los dos sentidos, ¿no? Exacto. En mi raíz hacia Rocha, mi vinculación, que no la corté jamás. Y además en esta cosa de la comunicación. Alguna forma de comunicación. Despertó ahí el inicio de lo que sería una carrera que sigue hasta el día de hoy. Claro, sí. Sigo ahora, cambié mucho la temática. Antes yo tenía un compañero un periodista compañero excelente, Juan José Sarrés, que lamentablemente falleció cuando el COVID, de COVID precisamente. Y ahí no hice más comentarios políticos ni nada, me dediqué a otras cosas. Y además ya estaba en una edad, ahora en el 20, casi vieja.
¿o no? Bueno, más o menos. Espléndida, Nelly. Es Viejos son la los envidia trapos, dicen. de todos nosotros, sin lugar a dudas. Sobre todo, Trabajamos mucho por las mujeres. bueno, a eso quería llegar, porque yo iniciaba esta entrevista con Nelly también, hablando de cómo fue abriendo puertas y fue generando derechos para las mujeres. Y hay una crónica, también lo comentamos muy linda, del día, que marca un poco todo eso antes que se hablara incluso del lenguaje inclusivo, ¿no? Obvio, de la obvio. perspectiva de género. ¿Cuándo empezó a entender, o por lo menos a trabajar en todo esto, siendo que no se hablaba prácticamente de esas cuestiones? Bueno, nosotros, nuestro país, a semejanza de otros países de Latinoamérica, en la década del 70 estábamos bajo gobiernos de facto, ¿no? No teníamos gobierno democrático. Y la vida, yo ya, por supuesto, yo estaba en lo mío, yo estaba en la comunicación, estaba en radio, ya pertenecía casi enseguida, fui contratada en exclusividad. En aquel entonces se estilaba que las agencias de publicidad tuvieran sus locutores privados, digamos, y exclusivos. ¿Por qué? Porque no había grabación, no había disco, no había cinta, el comercial era I-17 y tenías que estar parada al lado del atril I-17 y decir en 10 segundos lo que te habías aprendido a decir en 10 segundos. Fue una escolaridad, digamos, un aprendizaje fantástico. Sí. Y después de ahí yo concursé para un elenco joven en El Espectador, e inmediatamente, a los 2 meses más o menos, por también causalidades, me incorporo a una agencia de publicidad. Hice una suplencia obligada, me agarraron, me dijeron que tiene que hacer la próxima media hora. Nada, vaya para ahí. Lea lo que dice Fanny. Y ahí empecé a hacer locución. De actriz pasé a locutora. Ahora, Nelly, pasaste en tu vida por muchos momentos mundiales de cambio, ¿no? Total, total. Guerras, situaciones en las que tuviste que quizás vivir o pensar o reflexionar. Claro. Bueno, eso es muy importante. Nosotros jóvenes, muy jóvenes, tuvimos que cambiar de manera de pensar y de manera de sentir. Y obviamente de manera de trabajar, ¿no? Porque nosotros estábamos en otra época. Y yo tuve el privilegio fantástico de estar rodeada de una serie de mujeres periodistas que eran fantásticas, pero que siempre estuvieron opacadas por los hombres, que eran los grandes titulares, los que salían en la foto. Obviamente no había televisión, pero en la foto salían con el nombre al lado. Pues chiquitito, cuando estaba el nombre del acompañante. Yo tuve el privilegio de conocer una gran periodista, Silvia Tron, que era jefa de página del diario El Día. Yo trabajaba 18 de Ejido y Silvia Tron trabajaba 18 de Yaguarón, una cuadra. Nos encontrábamos, nos cruzábamos. Ahí nace de ella la idea, a raíz de lo que estaba haciendo en esos momentos Naciones Unidas, que era bien, en el año 75, ya llevábamos unos años de dictadura, decreta el Año Internacional de la Mujer, y después cuando el 76 se dio cuenta que no habían hecho ni siquiera decreta la década que terminó en el 85. Estábamos en dictadura. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas cosas no podíamos hacer. Vamos a fundar la Asociación de Mujeres Periodistas de Uruguay. Mirá qué bien, ¿cómo no? Ella era jefa de página donde casi todos los periodistas eran mujeres. Yo conocía mujeres ya de la televisión, por supuesto. Claro, porque usted trabajó en Saeta, además. Sí, obvio. Trabajé en el tanque de agua. No, me divertía. Allá, en el otro lugar.
los dedos, me pasaba el Severino por arriba con las ruedas grandes de la loca. La loca era la cámara. Una sola, ¿eh? Una sola cámara para toda la transmisión, todos los días del año, una sola cámara. Se hacía teleteatro. En vivo. Obvio, todo era en vivo. Sí. Todo, no te digo que era todo en vivo, salvo que se pasara alguna proyección. Vuelvo a lo de la Asociación de Mujeres Periodistas. Reunimos mujeres periodistas, constituimos en el año 80, solicitamos al Ministerio de Educación y Cultura, por supuesto, para obtener la personería jurídica, si no, no podíamos trabajar. Entonces nos autorizaron, éramos 26 mujeres en ese momento. Llegamos a ser 60 y pico en todo el país después. Entonces ahí empezamos a trabajar. Miren que Naciones Unidas en el resto del mundo está tratando el tema de la mujer. Total, no tenemos nada que hacer, no podíamos hablar lo que queríamos, teníamos que tratar de expresarnos de una manera muy light, ¿no? Nos llamaban, por ejemplo, a las conferencias de prensa y nos daban los repartidos. Entonces, uno de mis entretenimientos era, perdón, esto que usted me da, coronel, ¿para qué? Claro, porque no te permitían preguntarte, ¿no? Ya todo escrito, ¿no? Pero bueno, épocas y épocas. No reniego de estas épocas para nada, porque fue un aprendizaje fantástico. Y mire, aprendió a sacarle cosas a los coroneles sin hacer una pregunta de una conferencia. Muy viva de su parte. No, además, sobre todo nos planteábamos, porque teníamos mucho tiempo, nos planteábamos qué era lo que estaba pasando. Cuando nos decían en Europa, venían los mensajes de Europa, lo que estaban haciendo las mujeres europeas, que hablaban del techo. Una periodista con techo, ¿pero qué es eso? Si nosotros acá hacemos lo que... No lo podías hacer. Nelly, ¿y no sintió miedo ninguna vez en esto de alzar la voz? Nunca, jamás alzamos la voz. No era la única, por supuesto, ¿eh? Yo fui una de las del coro, pero fuimos muchas. Además, sabíamos en el momento y dónde podíamos alzar la voz. ¿Y qué hicimos? Yo sé que el tiempo vuela. ¿Qué hicimos? Una de las cosas importantes, ¿cuáles eran las situaciones de las mujeres periodistas? ¿Qué pasa con las mujeres periodistas? ¿Pueden trabajar, pueden elegir sin ser sociales? ¿Qué más pueden hacer? ¿Economía? No. ¿Política? ¡Qué esperanza! Entonces, ¿qué hacen? ¿Por qué tienen que estar? Entonces, vamos a trabajar en esos temas. Empezamos a trabajar. Había muy pocas organizaciones de mujeres en ese entonces. No estaban habilitadas, obviamente. Había dos que eran, digamos, muy importantes. Una era la del Consejo Nacional de Mujeres, filial Uruguay, que fue la organización de las Luisi, Paulina y Luisa Luisi, que fueron que en el año 32 pusieron el voto, impusieron el voto femenino, pero el votar y el ser votado, que lamentablemente después por razones digamos, de inestabilidad política, recién 6 años después fue que se pudo votar. Pero esa organización estaba, y después había 2 o 3 nada más. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Tratamos de movilizar a aquellas mujeres que pertenecían a los partidos políticos reconocidos por el gobierno de facto, que eran Partido Colorado, Partido Nacional, Unión Cívica. Ahí hay una de Unión Cívica que me acompaña desde esa época. Pobrecita Margarita. Pero siempre está. Siempre está y la acompaña. Siempre estamos desde esa época. Y el otro Frente Amplio, ¿no? Entonces dijimos, vamos a movilizar a las mujeres para que enfrenten a los candidatos, pero no las mujeres políticas enfrentando a los hombres políticos. Las mujeres periodistas o las otras, no importaba, eran las que hacían las preguntas.
ellas nos mandaban las preguntas, nosotros levantamos la mano, les lo preguntamos. Nelly. No, la astucia que tuvimos que utilizar. Eso me gusta, porque le quería preguntar, a veces es difícil hablar de los logros que puede hacer uno mismo, ¿no? Sobre todo los uruguayos que somos un poco más grises en ese sentido. ¿Usted qué logros a nivel histórico puede decir que realizó como mujer vinculada a los medios, mujer empoderada en las luchas feministas? Nosotros creo que hicimos un cambio con respecto a las mujeres de los medios, ¿no? El de ganar lugares en política, economía, que puedan hablar de esos temas. Obvio, pero lograr lugares también en los medios. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a fomentar que empezaran a hablar de economía, de política. ¿Por qué no? Si somos capaces de engendrar un hijo y llevar una familia adelante, mientras cocinamos, atendemos el teléfono y con el pie alguna cosa hacemos, ¿no? ¿Cómo no vamos a ser capaces? ¿Y cómo fue recepcionada esa postura? Bueno, ¿cómo se luchó? ¿Cómo se logró imponer? Ojo, no olviden el movimiento péndulo, ¿eh? Niña, es muy importante. Toda la historia va y viene, ¿no? Ahora estamos volviendo a veces. Los movimientos más lentos que se ralenten en medio. Eso es fundamental. Sí, porque hay momentos de la historia que también las mujeres, bueno, la lucha continúa, no es una cuestión que se corta en algún momento. Ahí está, mi amor. Eso es lo importante, que la lucha continúe. Nosotros participamos de eso. Nosotros como mujer, por ejemplo, en el caso de nosotros, fundamos la Asociación de Mujeres Periodistas del Uruguay, AMPU. Grandes amigos en la Embajada de Estados Unidos. Queremos hacer WordNet, estas comunicaciones vía satélite con las mujeres de la Liga de Mujeres Votantes de los Estados Unidos. Las que están en los tops of the hill, lo más alto posible, ahí, esas las precisábamos. Entonces salían en la pantalla las mujeres de Estados Unidos, de la Liga de Mujeres Votantes, hablando, aconsejando, compartiendo experiencias, entre comillas, para los uruguayos, por supuesto, con las mujeres uruguayas. Eso hicimos nosotros, la Asociación de Mujeres Periodistas del Uruguay, mucho más, aparte de la que hicimos por las periodistas. Pero hicimos también... trabajamos en la CONAPRO. A veces cuesta hablar con gente de la prehistoria, en el 84, corazoncitos, se toma como salida apta e inteligente para el próximo advenimiento del 85 de un gobierno absolutamente democrático y un parlamento democrático que tenía que empezar a votar, ¿qué? No había nada porque no había parlamento. Entonces se gesta, no nosotros por supuesto, un grupo que se hizo, Concertación Nacional Programática, la CONAPRO, se empezó a trabajar sobre mesas de trabajo específicas sobre condición, por ejemplo, derecho, salud, educación, participación, economía, todas las áreas que se pueden abarcar en una mirada así, media rápida, para elaborar teoría. Nosotros, gracias a la participación de una mujer fantástica, que era la futura, ya se sabía, la futura ministra de Educación y Cultura. Sí ganaba el doctor Sanguinetti, lo cual fue, por supuesto, fue lo que ocurrió. Ganó el doctor Sanguinetti. Entonces la doctora de la Reta nos convocó a nosotros y a las dos otras organizaciones de mujeres y nos dijo, hay que trabajar, tenemos muy poco tiempo. Y desde un 28 de diciembre, Santo Día de los Inocentes, queridita, que la inocencia le valga, empezamos a trabajar las mujeres hasta el 14 de febrero. Margarita sabe lo que no fueron esos meses y medio, fueron, yo qué sé, 2 años, no sé.
salía de madrugada, no importaba, siempre trabajando, siempre haciendo. Presentamos proyectos que después en el periodo legislativo se pudieron aprobar. Pero ¿quién presentaban esos proyectos? Esos proyectos que habíamos elaborado las mujeres. Mujeres. Teníamos muy pocas candidatas, pero teníamos, por ejemplo, como suplenta de Lacalle Padre, ¿no? Que era senador, estaba la doctora Raquel Macedo de Shepard, maravilla de mujer. Ahora pensaba, ¿no? Para ir cerrando y dejar como un mensaje, a veces las mujeres, entre mujeres nos criticamos tanto, y qué importante es el apoyo entre mujeres, porque estamos hablando de lo que nos estás contando, que si no fuera por otras mujeres, no hubieran pasado las cosas, digo, es como que... Claro, porque no qué importante lo que sentíamos así, y traíamos mujeres del exterior, trajimos rapidito, vino invitada por nuestras organizaciones, la doctora Simone Veil, que fue la autora de la ley de despenalización del aborto en Francia, y vino acá, bueno, una personalidad, y terminó sus disertaciones trabajando en 4 o 5 mesas así, todo trabajo, no charla, trabajo. Les dijo a las políticas: hijas, no olviden esto, la política es un club fálico, es un club fálico, es decir, es cosa de hombres. ¿No? Eso es lo que tenemos que atacar. No. Y después también en China aprendí mucho y he tomado uno de sus principios que los dicen de esa manera tan elegante que dicen todas las cosas los chinos, o que lo decían antes, ahora no sé, ahora igual. Si no se puede pretender mirar el cielo si falta la mitad del cielo. Entonces, no planifiques nada si falta la mitad de la humanidad. Somos más de la mitad. Somos casi el 52%. No sé, más o menos. Somos las que engendramos, ¿no? No lo podemos hacer solos. Nunca contra, siempre con. Nunca hicimos nada contra un hombre. Jamás despotricábamos o nos enfrentábamos violentamente. ¡Qué esperanza! Si somos los copartícipes, si somos lo que hacemos, no podemos hacer, no es que nos falte una de las patas de la mesa, nos falta la mitad de la mesa. No podemos, es absurdo. Además, tú como mujer, ¿qué puedes engendrar? Siempre mujeres. Y si engendras un hijo hombre, ¿qué le haces? Exacto. Un hijo varón, ¿qué le haces? ¿Lo tiras? No, es la única manera. Y además, si están en los 70 años de esto, que yo disfruté desde el vamos, bueno, muchísima suerte, muchas gracias por haberse acordado de nosotros. Por favor. Pero Nelly, usted es parte de que nosotros estemos acá, al igual que tantas otras mujeres. Se me viene Cristina Morán y tantas con la otras mujeres. No, gracias. Mira que y felicitaciones por el premio PEN, que no lo dijimos, que le acaba de otorgar la organización PEN, esta organización internacional inglesa, si no me equivoco, que reconoce todo el trabajo que ha realizado. Así que bueno, muchísimas gracias. En algún otro, más o menos dentro de 70 años, vuelvo. Yo no sé dónde voy a estar, pero Petru y yo vamos a estar. Pero yo te digo algo, así llegas a los 200, te digo, ¿no? Digo, de verdad. Por lo menos no me tengo que tirar en el suelo para ser de apuntadora de los radioteatros. Además, fui actriz corriendo. Actriz de radioteatro en un ciclo exclusivo que se hizo en Saeta con la presencia de Narciso Ibáñez Serrador, no Narciso Ibáñez Menta, el hijo de Narciso Ibáñez Menta. Y Petro apunta ahí atrás también. Claro, hicimos un teleteatro de terror
que salía los jueves a las 11 de la Qué noche. maravilloso. No, divino. Vamos a intentar Qué conseguir divino. todo Obvio, por eso. supuesto, Nelly, un No. placer tenerte con De verdad. nosotras. Sensacional. Hermosa Toda una charla. historia. Muy lindo y siempre tratando Cocina, de... Mari. Cocina, inauguramos la cocina. ¿También Encanta. acá? Obvio. El placer ¿Qué de no cocinar. inauguró? Entonces, El placer ¿qué de no cocinar. inauguró? Pará, El Nelly, libro del Crandon de cocina. Te tenés que quedar acá a comer pizza después que no? Leti va a Vení, cocinar. Petru, Vení, Petra. Pará, venga, entonces, Colo, vení, vamos. vengan todos, Nos charlamos quedamos todos acá, charlando. por favor. Pero igual, ahora le damos paso a Colo. No, A Petru, perdón, que a tiene Petru. unos consejos para nosotros.